Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Carranza y el día de hoy vamos a hacer un recuento muy breve de lo que es la asignatura de modelo de toma de decisión. Y pues evidentemente para ello vamos a primero a identificar qué es un modelo de toma de decisión. Básicamente son herramientas o enfoques que están estructurados y que nos van a ayudar a nosotros como personas o a las organizaciones a elegir la mejor opción entre varias alternativas, basándonos obviamente en criterios, en datos, en objetivos específicos, y esto nos va a ayudar a facilitarnos una decisión o tomar una elección o la mejor alternativa en ciertas situaciones que pueden ser complejas o pueden ser muy sencillas, ¿no? Nos ayuda obviamente a reducir cierta incertidumbre para poder minimizar así pues los riesgos de una toma de decisión, hacernos mucho más eficientes, nos permite también evaluar diferentes escenarios para saber cómo actuar ante ellos. Entonces, claramente es una asignatura que es un parteaguas para la maestría, ¿no? En tema de administración y gestión de negocios. Así que vamos a comenzar con lo que sería el tema número uno, que es programación lineal, donde vamos a abarcar, obviamente, a qué nos referimos como programación lineal, eh, lo que es su historia, un poquito de la historia para saber de dónde se desencadena este modelo. Hablaremos de un método que se desarrolla en base al modelo de programación lineal que se llama método simplex. Y finalmente vamos a cerrar esta primera faceta con un ejercicio práctico. Así que vamos a adentrarnos un poquito hacia lo que es la historia eh, de esta programación lineal. Y nace en 1940 en la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabemos, la Segunda Guerra Mundial, o bueno, las guerras en general, eh, han desencadenado ciertos desarrollos, tanto tecnológicos y en este caso matemáticos, que en su momento se utilizó este modelo para optimizar los recursos militares, para hacer investigaciones sobre el uso de sus recursos en logística, en planificación militar, y es ahí el surgimiento de esta programación lineal. En el 47 nace o se crea por parte de George Tatzing el método simplex, que es un algoritmo que desarrolla para resolver ciertos problemas de programación lineal. Y bueno, pues este avance obviamente marca el nacimiento de manera mucho más formal hacia la programación lineal como una disciplina de la matemática. Em, en el 51 vemos el teorema de la dualidad por John von Neumann, quien desarrolla este teorema que lo que buscaba era conectar problemas de maximización con problemas de minimización. Y bueno, pues le da mucho más estructura a estas aplicaciones y desarrolla como un concepto mucho más amplio hacia lo que sería la programación lineal. En la década de los 50, 60 más o menos, comienza la expansión y la aplicación de esa programación lineal hacia otros ámbitos como la economía, como el transporte, la planeación industrial, y bueno, pues surgen ahí el interés de varios de escalar esta optimización en diferentes sistemas. Nos podemos ir hacia lo que sería 1979, donde nace un avance en cuanto a hacia complejidad computacional, que es creado por Leonid Kachiyán. Introduce el método denominado elipsoide y nos demuestra que, que los problemas que se manejaban con programación lineal pueden resolverse en un tiempo pues mucho más reducido, y esto comienza ese descubrimiento hacia una era de optimización del modelo. En el 84 nace el método de puntos interiores, perdón, donde Narendra Karpakar
desarrolla el método de puntos interiores, siendo este un algoritmo que le daría mucho más estructura y mucho más eficiencia al método simplex, ¿no? Se basa en este método, pero pues bueno, le hace ciertas mejoras y esto llevaría hacia un avance mucho más significativo de la capacidad computacional hacia lo que sería la programación lineal. Y bueno, ya de manera mucho más reciente, pues vemos avances tecnológicos, obviamente en temas de software, donde se desarrollan herramientas como pueden ser MATLAB, Lingo, Gurobi, que nos ayudan a resolver problemas de programación lineal, pero mucho más complejos, ¿no? Entonces, pues hoy, claramente, en esta década, eh, llámese 2020, pues ya estamos hablando de aplicaciones tanto en áreas como inteligencia artificial, como análisis de datos, como planificaciones sostenibles, y hacia allá va. Sin embargo, no deja de ser un método que al día de hoy eh, en nuestra naturaleza pues se sigue utilizando y claramente tiene una alta relevancia y sigue buscando dónde posicionarse y buscando la mejora continua, evidentemente, ¿no? Así que, hablando de este modelo de programación lineal, pues es una de las herramientas que más se utilizan para investigaciones operativas y nos ayudan, obviamente, a generar cálculos, nos permiten tener una aproximación súper real hacia lo que sería, pues, la técnica o al saber si sería una opción viable, ¿no? Se utiliza el día de hoy como en la parte de la optimización de producción, por ejemplo, para optimizar un objetivo, como puede ser maximizar una ganancia, minimizar un costo. Nos ayuda también a gestionar inventarios, a temas de transporte y de logística, a asignar ciertos recursos, ya sean materia o personal, ¿no? Em, Nos ayuda obviamente al tema de finanzas e inversiones, lo podemos aplicar en multiáreas, pueden ser en negocios, en logística, en manufactura. Sin embargo, para utilizar este método de programación lineal, pues debemos de tener ciertos parámetros definidos, como puede ser la función objetivo, que es esa ecuación que utilizamos para representar beneficios, costos, producciones, tiempos, ¿no? Tenemos que tener también obligatoriamente variables de decisión, que son esas incógnitas del modelo, o sea, las cantidades que debemos de determinar para poder lograr el mejor resultado, como podrían ser cantidades de producción, por ejemplo, y evidentemente ciertas restricciones que son las limitaciones que debemos de cumplir en el modelo y que pueden incluir también pues disponibilidades, presupuestos, recursos, capacidades, ¿no? Entonces, todo esto es importantísimo. De igual forma, una de las reglas que dicta el modelo de programación lineal es que debe de existir una condición de no negatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables de decisión no pueden tomar valores que sean negativos, pues representan ya cantidades reales y sería un tanto cuanto ilógico, ¿no? Bien, entonces, hablemos del método simplex. El método simplex, como bien lo decíamos en la parte de la historia, es un algoritmo que se desarrolla por parte de George Tatsing, quien en 1947, pues lo que buscaba era encontrar una solución que fuera realmente óptima a un problema de optimización, de maximización o de minimización, ¿sí? Em, a partir de su función objetivo, sus restricciones y bueno, pues cómo va a estar funcionando este método, pues nos ayuda, primero que nada, decíamos, tener una función objetivo.
tener ciertas restricciones que se deben de cumplir y el parámetro de la no negatividad, ¿sale? Entonces, escribimos esas restricciones como una ecuación con cierta variable que nos dé holgura. Ujú. Para que podamos así garantizar que todas las variables sean no negativas. Entonces, la forma en la que normalmente este método se representa es a través de una tabla que contiene los coeficientes de, de las funciones objetivo y de las restricciones. Em, y bueno, pues ya identificamos esa variable que debemos encontrar y determinar la variable que hay que sacar básicamente para ver la factibilidad. Así que vamos a ver un ejercicio que desarrollé previamente para poder entender un poquito más este modelo.
Bien, espero que haya quedado mucho más claro con este ejercicio. La verdad es que la herramienta de Solver es mucho más, digamos, nos permite utilizar perfectamente este método modelo de método simplex y lo resuelve en una herramienta tan utilizada al día de hoy como puede ser Excel, ¿no? Perfecto. Vamos entonces hacia el siguiente apartado que es la fase 2, donde estaremos hablando de CPM, PERT y gráfica de Gantt, donde de igual forma y la misma estructura que la fase 1, vamos a hablar un poquito de historia, hablaremos de los softwares que al día de hoy se tienen que se utilizan estos modelos, ¿no? Y vamos a desglosar cada uno de ellos, tanto CPM, Gantt y PERT. Así que vamos adentrándonos hacia la parte de la historia de la utilización de estos modelos y volvemos nuevamente hacia la Primera Guerra Mundial en 1910, donde eh, vemos que eh, pues la gráfica de Gantt se utilizaba o es desarrollada por Henry Gantt, quien utilizaba esta gráfica para la producción militar, ¿no? Mostrando que pues eran tareas que estaban programadas y que su progreso era de largo tiempo. Y entonces, bueno, pues lo hace de manera mucho más gráfica, como puede ser a través de este modelo de Gantt. En el 56 nace CPM, por sus siglas en inglés, quiere decir Critical Path Method, y es un desarrollo conjunto tanto por DuPont como por Remington Rand. Y el objetivo de este método era optimizar tanto los tiempos como los costos de proyectos industriales que fueran de gran magnitud y CPM identificaba ese camino crítico que nos iba a decir cuáles tareas iban a determinar la duración total de un proyecto, ¿no? En el 58 nace PERT, que es Program Evaluation and Review Techniques, y es creado por la Marina de Estados Unidos, específicamente por Booz Allen Hamilton y una compañía que se llamaba Lockheed. Esta era una técnica que nos ayudaba a planificar proyectos con una incertidumbre de carácter bastante alto, como era, por ejemplo, desarrollar misiles, específicamente un misil llamado Polaris, y nos va a ayudar a introducir el uso de estimaciones y de probabilidades de calcular tiempos de finalización. Em, Luego, en el 60, tanto el método CPM como PERT se integran en una gestión de un proyecto de construcción, de defensa, de manufactura y de proyectos que fueran magnos, ¿no? O de gran escala. Ya en el 62 vemos la utilización de PERT para la NASA, quien iba a desarrollar en esa época el proyecto de Apolo, que el objetivo de este proyecto era que el hombre llegara a la luna, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudó el uso de este modelo. En el 70 vemos la llegada de las primeras computadoras, este avance de computacional que nos ayudaba a desarrollar programas y que nos ayudaba a crear o esa conjunción tanto del modelo CPM como PERT en proyectos grandes, pero sobre todo nos ayudaba a calcular de manera mucho más rápida y mucho más eficiente pues las necesidades. Luego vemos por ahí que se lanzan, por ejemplo, proyectos que lanza Microsoft, donde hicieron mucho más popular la gráfica de Gantt. Vemos también
que se lanza la herramienta de Prima P6 en los 90, que era un integrador tanto de CPM como de PERT y de las gráficas de Gantt en una sola plataforma. Y bueno, pues eso da paso a la creación o más bien la adopción del análisis de riesgo de PERT a través de ciertas simulaciones y crean un modelo llamado modelo Monte Carlo para proyectos que igual hablaban de incertidumbre magna, ¿no? Ya hablando de épocas mucho más recientes, en los 2000, pues la gráfica de Gantt, CPM y PERT las integran en un sistema mucho más complejo, eh, como es Smartsheet, que básicamente tiene los proyectos en la nube. Em, y junto con ello, bueno, pues también se desarrollan otros más, como puede ser Asana y Trello. Y esto facilitaba la colaboración global, ¿no? Ya teniéndolos en una nube, pues obviamente eso nos permitiría tener pues una colaboración desde donde quiera que estuviéramos. Ya hablando de las épocas mucho más recientes, eh, hablando de los 2020, por ejemplo, se utiliza para simulaciones avanzadas de análisis, análisis predictivos, para mejorar así, pues, proyectos complejos, construcciones y también esto, ¿por qué no? Enfocado hacia lo que es al día de hoy la inteligencia artificial, ¿sale? Entonces, bueno, pues hacia allá va. De igual forma, son modelos que se conjuntan, se correlacionan y que al día de hoy siguen estando, yo creo que mucho más vigentes que antes y que se siguen manteniendo y que siguen aportando hacia proyectos que tengan altas complejidades. Dentro de los software que hoy podemos retomar, digo, existen muchísimos, pero que conjugan estos modelos, tenemos a Lucidchart, por ejemplo, que es una herramienta en temas de diagramación, por ejemplo, que nos va a hacer diagramas de PERT y va a estar aplicando el método de la ruta crítica del CPM. Y bueno, pues este nos da plantillas que podemos personalizar, funciones que son como intuitivas, para hacerlo mucho más visible y gestionar de manera mucho más efectiva un proyecto, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos otro de los más utilizados, bueno, por lo menos en lo que mi área respecta, estoy muy relacionada con lo que es Monday, eh, que es una herramienta que tiene plantillas ya predefinidas que van a hacer mucho más ágil la programación de nuestros proyectos y nos ayuda a desglosar los proyectos en ciertas fases y en ciertas tareas para tener una visión mucho más clara y general de las asignaciones que le tocan a cada uno de los colaboradores del equipo, e ir viendo los avances. Y otro de los que identifico como softwares que hoy utilizan estos métodos es ClickUp, que es una gestión súper integral en proyectos. eh, Tiene varias modalidades de vista, nos ayuda a incluir diagramas de Gantt y de PERT, tiene ciertos apartados para hacer comentarios que son como asignados, tiene ciertas bandejas de tareas, bloc de notas, ayuda a integrar y proporcionar pues una plataforma totalmente completa para probabilística, ¿no? Entonces, dentro de este mundo de softwares que existen al día de hoy, bueno, pues destaco que estos tres son por lo menos los que más podríamos estar utilizando en el área de recursos humanos, por lo menos, que es donde yo me encuentro, y que puedo hablar de haber tenido por lo menos algún acercamiento con estos softwares. Hablemos de CPM. CPM se utiliza para identificar ciertas tareas que son de carácter esencial y que van a determinar una duración total de un proyecto, ¿no? Entonces nos permiten que
que los project managers o que los gestores se enfoquen en las actividades que son críticas y así puedan optimizar los plazos y los recursos que les van a destinar a esas actividades en particular. Áreas como, por ejemplo, arquitectura o el área de construcción emplean ese CPM para pues, hacer la planificación de un proyecto que esté robusto. eh, Nos ayuda, por ejemplo, también en el desarrollo de un software para gestionar cómo se va a ir desencadenando, identificando ciertas dependencias que pueda tener una actividad de otra, que se entreguen de manera puntual los productos o las facetas, ¿sí? Luego tenemos PERT. PERT se centra en planificar y programar tareas en los proyectos donde los tiempos de ejecución son pues relativamente inciertos, ¿no? Donde no tenemos proporcionado ninguna estimación precisa. Por ejemplo, podría ser la industria aeroespacial como la NASA, como Boeing, como investigaciones, por ejemplo, utilizan este método de PERT para gestionar proyectos de desarrollo, por ejemplo, cuando hacen sus aeronaves o sus misiles espaciales, donde pues tenemos una incertidumbre alta porque no hay un histórico, ¿no? Y debe de tener una planificación súper detallada para ser crucial en los tiempos, para determinar si es viable o no es viable la creación, porque obviamente implica un montón de recursos finitos. Y otra es la investigación y el desarrollo, donde pues hay organizaciones que se dedican a la innovación, ¿no? Y ocupan justamente PERT para planificar proyectos de investigación, para optimizar recursos de la misma manera que en la industria aeroespacial, para minimizar las incertidumbres de los proyectos. Y cerremos con lo que sería Gantt. Gantt nos da una representación visual, ¿no? Es básicamente la visibilidad de la duración de ciertas tareas, las interdependencias que puede llegar a tener una actividad de otra, y normalmente se utiliza para gestionar eventos, por ejemplo, para planificar y coordinar todas las actividades que son necesarias para realizar cada tarea y que obviamente se cumpla en el tiempo estipulado y se tenga todo al 100% antes del evento, ¿no? O podría ser también en fabricación, la industria manufacturera, la que sea, emplea estos diagramas para programar pues procesos de producción, gestionar líneas de ensamblaje, coordinar una cadena de suministro, por ejemplo, ¿no? Que son cruciales y que pues evidentemente si no tuviéramos este modelo de Gantt, pues se pararía la producción y eso obligaría pues a tener pérdidas. Entonces, para evitar ello se utiliza este modelo o esta gráfica o este diagrama de Gantt. Vamos a ver un breve ejemplo o un ejercicio donde vemos la utilización de estos tres modelos.
Bien, espero que haya quedado mucho más claro el uso de estas herramientas con este claro ejemplo. Y vamos a ver la última de las fases que estaremos retomando el día de hoy, donde veremos EOQ, punto de reorden, inventarios de seguridad y rupturas de stock. En este apartado, bueno, pues vamos a ver cada uno, a desglosar cada uno de los conceptos y al final veremos de igual manera un ejercicio. Así que comencemos por EOQ. EOQ, por sus siglas en inglés, es básicamente Economic Order Quantity o cantidad económica de pedido, ¿no? Que es un método de gestión del stock que va a determinar así la cantidad óptima de productos que debemos de pedir en una compra para minimizar los costos que estén asociados a esa transacción, eh, tener en cuenta el almacenamiento de esa mercancía y reposicionar ese inventario, obviamente, ¿no? Entonces, la finalidad o el objetivo es sistematizar eh, lo que es la demanda del stock de seguridad mínimo y pues identificar la cantidad de producto que se vende y calcular así cuándo y cuánto hay que pedir para alcanzar un estado óptimo de las necesidades y definir así la fecha en la que se realizan los pedidos con nuestros proveedores. Entonces, este modelo nos ayuda para equilibrar los niveles de inventario, reducir el riesgo de residuos, optimizar el flujo de la caja y obviamente lo que sería la inversión del capital, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se calcula ese modelo de Economy Order Quantity. Pues básicamente tenemos una fórmula que nos va a estar dictando eh, la raíz, o bueno, la fórmula lo que nos dice es la suma de todo lo anterior, o sea, de lo que podrían ser los, em, los inventarios, los costos de mantenimiento y los tiempos de los proveedores. Y vamos a partir de estas variables, representar la demanda anual de producción que estemos optimizando en ese momento, el costo de realizar ese pedido, que representará la letra K, y lo que se debe de conservar la unidad en el almacén durante el año, que sería la letra G, ¿no? Y eso le vamos a sacar la raíz para identificar cuál sería la cantidad económica de pedido, ¿sí? Luego tenemos el siguiente concepto que es el punto de reorden o ROP o Reorder Point. Y este hace referencia al nivel de stock de un almacén que indica la necesidad de ser reabastecida, o sea, el punto donde tengo N cantidad de productos o de materia mínima, ¿no? Es el nivel de stock de seguridad. O sea, los niveles límites de un inventario que nos van a estar marcando, dando un warning que debemos hacer un nuevo pedido hacia los proveedores y no tener así roturas del stock. Ese punto de reorden va a agrupar pues los niveles de stock de seguridad y la entrega de la mercancía por parte de nuestro proveedor en tiempo, para así poder delimitar un punto límite y pues eso nos permite definir así o asegurar que tengamos una correcta satisfacción de la demanda hasta recibir el siguiente pedido, ¿no? La fórmula que se utiliza para calcular el punto de reorden es stock de seguridad más los tiempos de suministro de nuestro proveedor o lo que se le conoce como lead time por el consumo aproximado o el consumo esperado. Eh, y bueno, pues hay que tener en cuenta esos tiempos que dictan los proveedores
para que no afecte directamente el cálculo del punto de reorden o punto de pedido. Vamos con otro de los conceptos que es inventario de seguridad. Se utiliza muchísimo en logística y es lo que se le conoce como stock de seguridad, ¿ok? Es el nivel de mercancía que debemos mantener almacenado, eh, valga la redundancia, dentro de nuestro almacén para poder asumir ciertas variaciones que no están programadas en nuestra demanda o en nuestro suministro de productos. Em, por eso su nombre de inventario de seguridad o stock de seguridad, pues nos va a dar un nivel de seguridad mayor o extra que se van a poner ante ciertos problemas que pueden generar un desequilibrio en la cadena eh, y que obligaría a no satisfacer la demanda de nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tener un stock de seguridad nos va a ayudar a no incurrir, por ejemplo, en una rotura de stock. Y es súper importante para las empresas que exista este inventario de seguridad, sobre todo en este momento donde tenemos muchísima incertidumbre en cuanto a lo que es las cadenas de suministro que son de alta complejidad, por ejemplo. Eh, y pues obvio, eso puede generar mal funcionamiento o un desbalance habitual y que no se puede permitir una fábrica, que no se puede permitir una compañía. Entonces, de los riesgos más habituales en cuanto a lo que es el stock de seguridad, podemos hablar de, por ejemplo, cuando se nos incrementa la demanda y no lo teníamos previsto, ¿no? Eh, Podría ser fallos, errores o alguna avería en las máquinas, por ejemplo, retrasos en nuestra cadena o nuestra mercancía o nuestra materia prima, eh, paros en los equipos, ya sea por huelgas, por condiciones diversas. Y bueno, pues utilizamos una fórmula muy básica de para poder tener el stock de seguridad, donde nos dice que la desviación estándar de la demanda, que va a estar midiendo la variabilidad de esa demanda en un tiempo, en un periodo de tiempo determinado, eh, y básicamente vamos a estar viendo que la demanda se representa específicamente con una I, ¿no? Mientras que la X es la demanda promedio durante el periodo de tiempo. N va a representar el total de semanas a considerar dentro de ese análisis y vamos a calcular esa diferencia cada semana y lo vamos a elevar al cuadrado para que cada diferencia que obtengamos eliminemos los valores que sean negativos y nos dé peso a la desviación. Sumamos todas las diferencias al cuadrado y las dividimos entre, nos dice la estimación, ¿no? de la propia varianza. Finalmente vamos a extraer la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar de la demanda y vamos a poder lograr tener el stock de seguridad. Veamos el último de los conceptos, que es la rotura de stock. La rotura de stock es la incapacidad de una empresa para poder así satisfacer cierta cantidad de demanda por parte de un cliente. Normalmente las causas más comunes de una rotura de stock pueden ser el crecimiento impredecible de la demanda, por ejemplo, cuando nos piden más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos un pico. Error interno en la estimación de la demanda, cuando definitivamente no hemos hecho una correcta estimación y pues nos quedamos cortos. Una falta de comunicación entre las áreas podría desencadenar también una rotura de stock. Los problemas en fases previas de la cadena de suministro podría ser otras de las causales que pueden cortar o romper el stock, ¿no?
¿Cómo se calcula esta rotura de stock? Es muy sencillo. La rotura de stock es igual a la cantidad de stock no suministrada por la cantidad de stock no suministrada por el coste unitario en el almacén. ¿Sale? Entonces, estos serían los conceptos que son bases para temas de suministro. Y vamos a ver el último de nuestros ejercicios sobre estos conceptos que acabamos de revisar. Y también les puede ayudar justamente a brindar nuestras habilitaciones, capacitaciones. Entonces trataremos de por ahí pues, para poder cubrir todo. Tenemos justamente la parte de Castillo, también por ahí ya es un poco más equipo no está de más en esta así también como el equipo de estudio, para que sepan más o menos cuáles son los programas que van a estar siendo desplegados durante los próximos años del año. Y sobre eso, pues, trabajemos en el conjunto, ¿no? Es importante es la parte del programa de las áreas, que esto por ahí ustedes programas, hablando un poquito más de cerca de todos los programas de marca que vienen, aquí tenemos avances. Muchas en acción que también vamos a la parte de la intención es que a veces programas y digo, para que sobre esto también ustedes vayan como retroalimentándose la parte información relevante que sobre todo estos programas, tanto en patches como chance en acción, ocupan o también y aparte de ser mensuales, porque con el equipo de marketing con Nike, no está en pues por ahí más o menos qué consiste también por estos videos, ¿no? Acerca de las temporalidades que vienen para P1 y para P2, es decir, periodo 1 y periodo 2, tratamiento marca, y los temas por ahí muy importantes que también me gustaría que compartimos antes de finalizar la sesión. Sin más preámbulos, contigo compartirles el master calendar del 2025 de este año. Y básicamente, tipo, este master calendar compone la consiste de las fases de programa, ¿no? La primera de ellas es pronto. El segundo es la está. Y el tercero es la parte que va más relacionada a temas internos, que por aquí justamente mira aquí currícula de trenes que trabajo con ustedes, ¿no? Entonces, yo quisiera nada más hacer hincapié respecto a la parte del frontline. Básicamente, equipo, es importante comentarles que se viene una evolución, una transformación, una rol del mercador. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que buscamos es que entre los productos, vamos a hacer una división en el rol del notariador, en el definición de precios del mercador, muy refinada, así como también las herramientas de trabajo. Para ser un poquito más claros respecto a qué es lo que... Perfecto, cerremos así entonces este video. Espero que nos dé un contexto general de lo que sería esta asignatura de modelo o toma de decisiones. Fue un gusto haber estado acá. Muchas gracias por todo sobre toda la atención, la información y el conocimiento adquirido en esta materia.